Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre la clasificación geomecánica del RMI. Mi grupo está conformado por Luis Rat, Aldair Martínez y mi persona, Nayarit Gallardo. Bueno, para comenzar, vamos a dar una pequeña introducción sobre quién inventó este método, y fue Palastron Arilt en 1995, el cual propuso el Rock Mass Index, o sea, el RMI, después de revisar varios sistemas de clasificación para caracterizar los macizos rocosos como materiales para la construcción. Este índice geomecánico considera varios de los defectos y características de los macizos rocosos que tienden a reducir la resistencia inherente del material. Bueno, ¿cuál es la utilidad del RMI? Bueno, Palastron nos decía que este puede utilizarse en varias aplicaciones adicionales, tales como lo son la caracterización de la resistencia y deformabilidad del macizo rocoso. También se puede utilizar para el cálculo de las constantes del criterio de rotura de Hooke y Brown para macizos rocosos, y este también se puede utilizar para la valoración o estimación del grado de penetración de máquinas tuneladoras a sección completa. La clasificación del RMI. Bueno, este nos pide datos de entrada, los cuales son el tamaño del bloque, características del desplazamiento y la resistencia de la roca intacta. También nos pide la estimación del sostenimiento primario, que puede hacerse a partir de la entrada de los datos del tamaño del bloque y del tamaño del túnel, en aquellas situaciones cuando el conocimiento disponible en las condiciones del terreno se ve limitado. Posterior a este, cuando sea disponible más información del terreno, puede realizarse la estimación del sostenimiento más precisa. Ahora vamos a hablar sobre los parámetros del índice del macizo rocoso. Tenemos el parámetro volumétrico, el cual indica de forma aproximada la resistencia uniaxial a la compresión de un macizo rocoso, y tiene dos fórmulas, una para rocas diaclasadas y otra para rocas masivas, en donde FIDC es la resistencia a la compresión uniaxial de la roca intacta, y esta medida se da de 50 milímetros de diámetro. También encontramos JC, que es el factor de estado o la condición en la que se encuentran las diaclasas, y esta es una medida combinada. ¿De qué está combinada? Del factor de tamaño de la continuidad de las diaclasas, que vendría siendo J sub L, y el factor de rugosidad de las diaclasas, que vendría siendo J sub R. Y del factor de la alteración de las diaclasas está expresado como J sub C va a ser igual a J sub L por J sub R sobre J sub A. Ahora, V de B es el volumen del bloque medido o expresado en metros cúbicos, y este generalmente se utiliza en el volumen promedio, y está dado por la siguiente ecuación. dB va a ser igual a la raíz cúbica de VB. J sub P es el parámetro del diaclasado, el cual incorpora los principales rasgos del macizo rocoso, y está dado por la siguiente expresión. J sub P va a ser igual a 0,2 por la raíz cuadrada de J sub C por B de V de B elevado a la D, donde F sigma va a ser igual al parámetro de la masividad, y este equivale a 0,05 por dB elevado a la 0,2. F de sigma representa un ajuste por el efecto de escala en la resistencia a compresión en una roca masiva. Y esto se da cuando generalmente existen rocas masivas en donde dB va a ser mayor a 2 metros. Esto es un aproximado. Entonces, F sub C va a ser igual a 0,05. Cuando JP es menor a F de sigma, se utiliza una ecuación que se va a ver en el siguiente diagrama. This call is now being recorded. Bueno, buenos días, docente y compañeros. Mi grupo está conformado por
la compañera Neyarit, el compañero Luis Fernando Rat y mi persona Aldair Martínez. Y nosotros les estaremos hablando sobre la clasificación del método de RMI. Continuando con la exposición que ya inició mi compañera, yo les hablaría sobre los parámetros de entrada utilizados en el sistema de clasificación RMI, en el cual encontramos un mapa conceptual o una gráfica, en el cual nos dice que la roca intacta está ligado a la resistencia de la compresión uniaxial de la roca. Luego encontramos tres parámetros más, que son el factor de rugosidad JR, factor de alteración de la junta JA, factor de tamaño de la junta JL. Estos tres ligados al factor de estado de las diaclasas, el cual es conocido como JC. Otro parámetro que encontramos también es el espaciamiento de juntas o el número de juntas, y este está ligado al volumen de bloque. El volumen de bloque, conocido como VB, y el factor de estado de las diaclasas están enlazados con el parámetro del diaclasado, el cual es conocido como JP. Este último, es decir, el parámetro del diaclasado y la resistencia de la compresión uniaxial, nos dan como fin el índice del macizo rocoso, RMI. Dice que para las características más comunes de las diaclasas JC, es decir, JC, el factor de estado de las diaclasas, tiene una constante de 1,75, con lo cual se obtiene una fórmula para hallar el RMI. Y nos dice que la fórmula de RMI es igual a la resistencia de la compresión uniaxial de la roca por JP, que es el parámetro del diaclasado, o también la resistencia a la compresión uniaxial por 0,26 al cubo por la raíz cuadrada de VB, que VB viene siendo el volumen del bloque. Entonces ya aplicando la fórmula, nos daría un valor. Entonces allí tendríamos que nosotros deducir si es muy bajo, si es moderado, alto o muy alto el RMI, lo cual nos dice que si es muy bajo estará menor que 0,01, si es bajo será igual a 0,01 y entre 0,1, si es moderado será igual a 0,1 y hasta 1, si es alto es igual a 1 hasta 10 y si es muy alto será mayor que 10. Pasa, por favor. Luego en esta tabla encontramos los mismos parámetros de entrada del RMI que señalamos anteriormente. Entonces nos dice que está la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, el cual es un valor que nos da en unidad de megapascales. Entonces, y este se obtiene de ensayos de laboratorio o se asumen tablas que ya están hechas. También encontramos como parámetro el volumen del bloque, VB, el cual es un valor que por ser volumen nos da en metro cúbico, en unidades de metro cúbico. Y este lo encontramos visualmente en el sitio o se estigmatiza de los testigos de sondeo. También encontramos el factor de estado o la condición de la diaclasa, el cual es JC, y nos dice que la fórmula para hallar JC, si no es constante, si no es la constante que mencionamos anteriormente, entonces se hallaría como JC igual a JR por JL sobre JA. Entonces abajo encontramos el factor de rugosidad, que es JR, nos dice que pueden ser de tipo muy rugoso, suave o pulido. Entonces, pero a la vez nos dice que puede ser plano, ligeramente ondulado, altamente ondulado y escalonado. Entonces, teniendo datos en la izquierda y en la derecha, es decir, por decir datos en las X y en las Y, entonces uniríamos, por ejemplo, si nos da 2, podríamos decir que es muy rugoso y que es a su vez planar. O podríamos decir que si nos da 0,5 es pulido o en espejo y a la vez planar. Pasa, por favor. Bueno, aquí encontramos el factor de alteración de la junta, que es JA. Nos dice que pueden ser de diaclasas juntas limpias y las cuales se dividen en pegadas o soldadas, roca inalterada y superficies alteradas. Nos muestra una condición, el cual la condición nos muestra la cantidad del contacto entre las paredes. Nos dice que si es relleno de cuarzo o epídota, el contacto entre las paredes será de 0,75. Si es sin cubierta o relleno, será de 1. Si es 1 grado más de alteración que la roca es de 2. Y si es de 2 grados más de alteración que la roca es de 4. Luego encontramos abajo que son rellenos de
material friccional, materiales duros y cohesivos, materiales blandos y cohesivos y materiales expansivos y arcillosos. Encontramos el tipo, que sería arena, limo, calcita, etc. Entonces encontramos que para estos el relleno fino estará entre 4 y el relleno grueso entre 8 milímetros. Encontramos que si es de tipo relleno compactado de arcilla, clorita, talco, etc., será el relleno fino de 6 y el relleno grueso entre 6 y 10. Si es de tipo arcilla media o baja sobre consolidación, el relleno fino será de 8 y el relleno grueso de 12 milímetros. Y si es de tipo materiales de relleno que exhiben propiedades expansivas, el relleno fino estará entre 8 y 12 milímetros y el relleno grueso estará entre 3 y 20 milímetros. Entonces encontramos el factor y tamaño de la continuidad de la diaclasa, el cual es conocido como JL. Encontramos que pueden ser de tipo de división de estratificación, diaclasas o juntas, y juntas selladas, dique o cizalla. Encontramos una longitud, el cual las especifica específicamente. Nos dice que si la longitud es menor que 0,5 metros, el tamaño será muy corto. Si está entre 0,1 y 1 metro, es corto o pequeño. Si está entre 1 y 10 metros, es mediano. Si está entre 10 y 30, es grande o largo. Y si es mayor que 30 metros, será muy grande o largo. Pasa, por favor. Bueno, el método de RMI para el sostenimiento de la roca. Aquí encontramos lo que son todos los principios del RMI, o por decirlo así, un resumen de todo lo que ya les comenté, en el cual encontramos un gráfico. Del lado izquierdo están los datos de entrada, lo que es la resistencia de la roca, el estado de la junta JC, el volumen del bloque VB, el diámetro o luz del túnel, y con estos datos pues podríamos encontrar lo que es el parámetro del diaclasado JP y el diámetro del bloque. Ya viendo o ya encontrando esos dos, pues encontraríamos lo que es, a la final buscamos, que es el índice del macizo rocoso, RMI. Continúa, por favor. Entonces encontramos la inestabilidad y el comportamiento del macizo rocoso. Todo esto determinado a partir de las condiciones de tensión y de continuidad del terreno. Encontramos una tablita en el cual del lado izquierdo encontramos el comportamiento inicial y del lado derecho el comportamiento independiente del tiempo. Ambos están sometidos a una fuerza de tensión. Del lado izquierdo encontramos que se encuentran si es continuo, si son discontinuos o si son continuos pero rocas masivas. Entonces encontramos del lado izquierdo que es el hundimiento, y a través del tiempo pues ya se lo siento. Del lado izquierdo en los continuos encontraríamos el terreno fluyente, el terreno movedizo y hundimiento, que sería el comportamiento inicial. Luego del tiempo ya sería un comportamiento plástico, un hinchamiento y una ruptura gradual. Luego en los discontinuos sería el comportamiento inicial, caída de bloques, y luego el tiempo sería una ruptura gradual, una caída de bloques, pero de una readaptación de tensiones y un hinchamiento. Y así sucesivamente con la estabilidad, el comportamiento plástico y el comportamiento frágil. Pasa, por favor. Bueno, ya encontramos el terreno diaclasado en bloques. Nos dice que la estabilidad de un terreno rocoso en bloques está influenciado principalmente y nos da las numeraciones por lo que está influenciado. Nos dice que la primera es el tamaño y la forma del bloque. El segundo, la resistencia a la cizalladura de las discontinuidades. El tercero, la orientación de las diaclasas. El cuarto, los parámetros GC y SR, los cuales nos da una fórmula para hallar cada uno. GC, que es la calidad del terreno, se halla multiplicando RMI por SL y por C, que es la fórmula número 4. Y el factor de escala, que es SR, se halla multiplicando CF por CO sobre NJ, que es la fórmula número 5. Pasa, por favor. Ya conociendo aquellas fórmulas, la número 4 y la número 5, entonces esto sería como las fórmulas aquellas, pero desmenuzadas. Es decir, todos todo lo que significa o lo que conlleva aquella fórmula.
Entonces nos dice que de T es el diámetro o la luz de la excavación. De B es el diámetro equivalente del bloque, el cual se da en unidades de metro. C el factor de ajuste por la gravedad. SL el factor de ajuste por nivel de tensiones. CO y CO sub S es el factor de ajuste por la orientación principal de la familia de diaclasas. NJ el factor de ajuste por el número de familias de diaclasas. Se puede encontrar un NJ de 1.5 para una familia de diaclasas más y NJ es igual a 2.5 para dos familias más de diaclasas y así sucesivamente. También a la vez tenemos que habrá un TZ, el cual será la potencia o el espesor de la zona de debilidad, y un CF, que será las condiciones de tensión y la continuidad del terreno. Ya a continuación los dejo con mi compañero Luis Fernando Rat sobre la exposición de la clasificación de las rocas RMI. Así que muchas gracias. Eh, Buenas, mi nombre es Alexander Ratti y yo seguiré con la exposición. Aquí tenemos una gráfica que es un versus entre el diámetro del bloque con el parámetro del desplazado, que es GP, y el diámetro del bloque DB. Como por ejemplo, podemos hallar el factor de condición del terreno. Entonces, supongamos que tenemos un parámetro de desplazado de 2 y un diámetro del bloque de 0,2. Si hacemos una línea vertical una línea vertical y una horizontal, nos daría un factor de condición del terreno de 0,2. Más que todo esta gráfica es para eso, para buscar un factor de condición si no podemos calcularlo o no podemos calcular el factor de condición, entonces por gráfica lo podemos hallar. Aquí tenemos el factor de ajuste para sostenimiento de la roca. Aquí tenemos en los niveles de condición, el número de familias de junta, la orientación de la junta, la inclinación de los techos o hastiales. Como muy bajo tenemos menores a 10 metros y como muy alto tenemos mm, mayores a 350 metros y tenemos una valoración de familia de 3, de una familia y de dos familias de 1,5 y así sucesivamente hasta que necesitemos el número de familias de la junta o de la muestra que tenemos de la roca. Eh, Aquí tenemos la orientación de la junta que está en hastiales y techo. El buzamiento en el tipo hastial eh, debe ser menor a 30 grados y mayor a 60 grados para ser menores a 30 grados favorables y mayores a 60 desfavorables para unos rombos de mayores a 30 y para menores de 30 tendríamos un buzamiento menor a 20 y un buzamiento desfavorable igual a 45 grados a 60 grados. Para cualquier rombo en techo tenemos un buzamiento en términos favorables de mayores a 60 grados y un buzamiento desfavorable igual a 20 a 45 grados.
Hablando acerca de la inclinación de los techos axiales, tenemos una orientación de techo. eh, en forma horizontal es de techo y de vertical axiales. Y tenemos una valoración de 1 en forma horizontal, o sea, de la inclinación de techo y la inclinación de axiales de 5. Aquí tenemos la valoración típica aquí tenemos la valoración para condiciones típicas. Esto es más que todo esto se basa más que todo en los factores referidos, o sea, los de ajuste, ya que necesitamos estos valores referidos como CL, que es el factor de ajuste por nivel de tensión, C, que es factor de ajuste de gravedad, y CO, que es el factor de ajuste de orientación, y N mayúscula J es factor de ajuste por el número de puntas. Y esto más que todo es para ajustar el cálculo. Entonces, se expresa por una ecuación que es Gc, que es el factor de estado del terreno, igual a sigma c, que es la resistencia a la compresión axial, por Jp, que es el parámetro de diaclasado, y también podemos hallar el tamaño, la relación de tamaño, que es R, que es igual al diámetro de túnel entre el diámetro de bloque. Aquí también tenemos otra ecuación para cuando, cuando dt es menor a, cuando dt es mayor que tc, z que digo, entonces tenemos esta ecuación. Eh, Relación de tamaño es igual a el diámetro del bloque sobre el diámetro del túnel sobre el diámetro de bloque por el, por el factor de ajuste entre el factor de ajuste del número de familia, y el anterior era factor de ajuste de orientación. Aquí tenemos los terrenos continuos. Esto más que todo es CF, es condiciones de tensión o continuidad del terreno. Debe ser menor a 5 aproximadamente para una roca masiva, y mayor a 100 para una roca altamente diaclasada o particulada, donde el terreno se comporta como una masa material. Y para calcular este tipo de terrenos continuos, tenemos una expresión que nos dice que la resistencia del macizo rocoso es igual a Rmi sobre sigma de teta. También esto es igual al factor de teta por sigma de c, que es el, el sistema tangencial inicial entre el teta de sigma de teta, que eso es igual a 0,5 de la resistencia a la compresión axial sobre sigma de teta. Eso solamente para terrenos masivos, y para terrenos altamente diaclasados tenemos esta ecuación, que la resistencia del macizo rocoso es igual a Rmi sobre sigma de teta igual a Jp, que es el parámetro diaclasado, por eh, la resistencia a la compresión axial entre sigma de teta. Esto es una tabla acerca de los valores típicos del índice
del macizo rocoso de RMI, utilizando para distintos tipos de zonas, ya sea zonas trituradas o tectonizadas. Aquí tenemos zonas trituradas o tectonizadas como zonas de fragmentar el grano grueso, zonas complejas ricas en arcilla. Entonces, la zona de grano pequeño y grano grueso tiene una resistencia a la compresión inicial en megapascales, es decir, ambas. Entonces, en las zonas simples ricas en arcillas y las complejas tienen una valoración de 8 y 40, y las zonas de arcilla tienen una valoración de 0,1 megapascales. También tenemos el factor promedio del estado de la junta, que es JC, que en la zona de grano grueso y pequeño tiene la misma valoración, y la de simple y compleja de 0,1 respectivamente. Por tanto, tenemos también el tamaño del bloque, por el volumen y el diámetro del bloque respectivamente, y también el valor típico aproximado, o sea, el RMI y Z. Entonces, el de grano grueso tiene una valoración de 0,1, al igual que las zonas simples ricas en arcilla, y la zona fragmentada de grano pequeño tiene 0,001, y las zonas complejas ricas en arcilla tienen una valoración de 0,01, y todo eso en metro cúbico. El diámetro ya sería la raíz de ese mismo, raíz cúbica de 0,1, para que nos dieran el diámetro respectivamente cada uno. Y aquí tenemos una valoración típica del RMI de 2 para la zona de grano grueso, y para la zona de grano pequeño y simple ricas en arcilla de 0,3, y para las ricas complejas de arcillas de 0,03. Aquí tenemos algunas de las limitaciones y ventajas de cada uno. Entonces, como limitación, en este tipo de clasificación geomecánica de los macizos rocosos, tenemos el rango y los tipos de macizos rocosos que se pueden clasificar mediante el RMI, esto más que todo se trata como cuando esto significa que no es posible caracterizar todos los tipos de combinaciones que se pueden presentar en la naturaleza, ya que este contiene un solo número. Sin embargo, el sistema RMI muy probablemente se puede caracterizar el rango más amplio en los materiales, comparando los demás métodos anteriormente ya explicados por los demás compañeros de clase. Entonces, como otra limitación es la precisión de la expresión RMI, que más que todo es el valor del parámetro de grieta, o sea, que se puede calibrar en pocos ensayos debido a la compresión de la roca. Entonces, esto no puede, esto puede generar una serie de errores sistemáticos al calcular el parámetro JP. Por lo tanto, se puede obtener un valor aproximado del mismo. Sin embargo, en algunos casos, estos errores o esta imprecisión que tiene este sistema eh, puede compensar el resto de las cosas buenas que tiene este método, como las que lo voy a nombrar así en el siguiente, a continuación, las ventajas. Como pueden ver, el sistema de RMI es un método bastante cómodo a la hora de establecer comparaciones e intercambio de información de diferentes puntos. Eh, esto en este sentido es que esta es una herramienta muy útil para intercambiar información y conocimiento
entre los distintos profesionales en los que distintos profesionales a que se dedican a la ingeniería y ahora sí. Eh, el RMI es mejor, tiene una mejora significativamente en el uso de datos geológicos, principalmente debido a que contiene un sistema de parámetros predefinidos en el sistema que puede caracterizar, caracterizarse tridimensionalmente eh, debido por el volumen del bloque. Ahora yo le hablaré sobre un ejercicio que encontramos, un ejemplo acerca de este método. Ya se los proyecto. Aquí está la bibliografía, todo lo pertinente, entonces yo le voy a presentar el ejercicio. Entonces, como parámetro inicial que nos dan es el diámetro del túnel que nos da 6 de 6. Nos dan la altura del mismo. Esto ya está en metros cada uno. Metros, diámetro del túnel, altura del túnel, sigma, la compresión axial que está en megapascales. Y tenemos JR, que es el factor de rugosidad de las diaclasas. Nos dan JA, que es eh, el factor de alteración de las diaclasas. Y por último, el JL, que es el factor de tamaño y continuidad de las diaclasas. Nos dan también el volumen del bloque. Nos dan NJ, que es el factor de ajuste del número de familias de las diaclasas. Nos dan C, que es el factor de ajuste por la gravedad para el sostenimiento del techo, y nos dan CO, que es el factor de ajuste por orientación, y nos piden calcular el factor de ajuste por nivel, que ese es JL. Nos piden hallar, nos dan perdón, nos dan este valor también que da el factor de ajuste por nivel de tensión. Nos dan teta, sigma teta, y lo que nos piden hallar es el diámetro del bloque, JC, JC, que es el factor de estado de condición, JP, que es el parámetro de desclasado, RMI, y GC, que es el factor de calidad del terreno, y CR, que es la relación de tamaño. Entonces, lo primero que vamos a hallar es el diámetro del bloque. Esto se va por la ecuación que se dice que diámetro del túnel es igual a, a la raíz cúbica. El diámetro del bloque es igual a la raíz cúbica del diámetro del diámetro del túnel. Y esto nos dio 0,797 y un poco de decimales. Y después hallamos la parte de JC, que esto va evaluado por la parte de JR multiplicado
JR, que es el factor de rugosidad, por JL, que es el factor de tamaño o continuidad de la diaclasa, dividido entre JA, que es el factor de alteración, y eso nos da JC, que es el factor de estado o de condición de la diaclasa, y eso nos dio 1,75. Ahora tenemos que calcular el parámetro del diaclasado, que esto es el diámetro del bloque multiplicado por 0,2 por la raíz de JC, que nos da 1,32 y nos da 0,21 aproximadamente. Luego vamos a calcular RMI, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio, y es igual a ¿qué? A sigma, este sigma de 160 megapascales por JP, que ya lo calculamos acá. Entonces sería 160 por 0,21 y nos da 33,53. Y JC, o JC, GC, que digo, que es el factor de calidad del terreno, es igual ¿a qué? A sigma por JP. O sea que estos dos serían igual, ya que estamos en terreno diaclasado. Y el factor de la relación de tamaño sería el diámetro del túnel entre el diámetro del bloque por el factor de ajuste de orientación, CO, entre NJ, que es el factor de ajuste del número de familias de ella clase, y ahí así calculamos la relación de tamaños del terreno del ya clasado. Muchas gracias por todo.